Jésus le Christ. Jesucristo, Quelles que soient nos cuáles sean nuestras dudas, tú estás siempre aquí. tu te tiens à nos côtés. Tú estás a nuestro lado, como el humilde Dios, y también como resucitado. Tu redis à chacun. Tú repites a cada uno, abandónate en mi presencia, Sache que lo sepas, aunque un poco de fe es suficiente. Cuando ya en Colonia, en Alemania, burbujeaban miles de jóvenes, Frère Roger, responsable de la comunidad ecuménica de Taizé en Francia, es asesinado el 16 de agosto de 2005 por una mujer desequilibrada en el corazón de la oración de la tarde, en el corazón de la Iglesia de la Reconciliación, entre sus hermanos, cerca de los niños que lo rodean esta tarde, como todas las otras tardes. Como lo dice Marguerite Lena, hermana javierana, un terrible suceso. Pero, ¿era eso solamente un suceso? Ce qui s'est passé, c'était terrible. Lo que ha pasado es terrible, un acto, un asesinato, es terrible. Pero lo que era muy bonito a descubrir era que incluso con el mal aparecido, una cosa tan horrible, Dios puede hacer algo extraordinario. Quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui s'est passé le 16 août. Para mí, todo lo que ha pasado el 16 de agosto, cuando fue asesinada en esta iglesia que él quería tanto, se ha sentido como si algunos segundos el mal tenía un poco de sitio, justo por algunos segundos. Pour quelques secondes. Et comme les chants de la Y como los cantos y la oración han continuado enseguida, de repente se ha sentido que la vida es mucho más fuerte que la muerte. Yo pensé, pero en el fondo toda su vida era eso. Lo que yo retengo es el rostro pacífico que hemos visto cuando hemos ido a recogernos unos instantes en la iglesia, alrededor del cuerpo sin vida del hermano José, como si la paz del corazón que él había querido transmitir alrededor de él, esta paz de corazón no había sido alcanzada, incluso por la violencia de este acto irreversible. Esto es también lo que quedará también del hermano Roger. Más que el acto, la paz del corazón que no le ha barrido, que no ha desaparecido, incluso de cara a la violencia la más brutal y la más incomprensible. Cuando Paul Ricoeur falleció en el mes de mayo, el hermano Roger había escrito a su familia un texto en el cual decía: por más radical que sea el mal, no es suficientemente profundo como la bondad. No es el mal que tiene la última palabra, sino la gracia. Es un hombre lleno de paz, muy valiente, que ha hecho algo grande. Frère Roger es el símbolo de la abertura. Te miraba en los ojos y sentíamos esta confianza. Cada noche rezaba por todos nosotros aquí en la iglesia. No hay mayor amor que el dar la vida por aquellos que se ama. Quel chant magnifique. Qué magnífico canto. Este niño que con todo su corazón canta las palabras de la Escritura, he aquí quizás el resumen y el secreto de Taizé. Para nosotros que estamos en esta fraternidad ecuménica internacional, que estamos en este movimiento de oración, de intercesión, de lucha por la unidad de los cristianos y por la paz del mundo, tenemos un mensaje que recibir de Taizé. Tenemos que estar a la escucha de este mensaje. Les
Un día, el Papa Juan Pablo II, pasando por Thésée, ha dicho: se viene a Thésée como se viene a un manantial. Pero ¿cuál es el secreto de esta fuente, de este manantial? ¿Cómo puede ser que jóvenes de todos los países del mundo, de todas las confesiones cristianas e incluso de otras religiones hayan venido a Thésée? ¿Qué buscaban en esta colina? Puede ser que el secreto de este manantial nos está indicado por esta muerte tan trágica que viene a ser como un sello a confirmar toda la vida de Frère Roger, confirmar su mensaje. En el fondo, este mártir, esta ofrenda, este cordero inmolado que ha sido matado como se mata un cordero con su sangre, que se derrama sobre su alba blanca, como el cordero inmolado, es todo el misterio pascual de Thésée. En el fondo, es una presencia de la cruz de Cristo. Frère Roger ha anticipado en cierta manera esta Pascua por 3 momentos de su vida, donde él estaba de cierta forma afrontado a la muerte. Cuando yo era joven, estaba tuberculoso de los pulmones. Por consiguiente, he leído mucho, he buscado mucho solo. En un momento dado, cuando se acercaba la muerte, he buscado con más intensidad. Todavía me decía, es esencial que seamos escuchados. Si vivo, voy a escuchar lo que hay en el corazón de los hombres, para que lleguen a ser libres con ellos mismos, que acceden los límites que hay en el interior de cada ser humano. Y estas decisiones interiores las he tomado cuando estaba completamente solo. Él toma esta decisión pascual de escoger en su vida el diálogo, elige de escuchar a los otros y ser él mismo un hombre de paz. La segunda etapa, como la segunda ofrenda, es el momento de la llamada. Siempre he deseado correr riesgos, coger el camino que iría lejos para los demás, siempre vivir el Evangelio, vivir Jesucristo para los demás. Esta llamada interior ha surgido varias veces, con frecuencia en la soledad. Y luego aparecía siempre una vida común. Decide dejar Suiza, lugar un poco protegido, para venir a Francia, donde hay la ocupación. Cuando, en el verano de los años 40, se comprende que los ejércitos avanzan hacia Bélgica, hacia Francia, me voy algunos días a la montaña para reflexionar. Y luego, en un momento preciso, me digo, tengo que partir a Francia, pero para ir a Francia había que encontrar la casa en la cual vivir toda su existencia, una vida común. Me voy en bicicleta. Y es así que llegué a Thésée. Todo estaba cerrado. La casa estaba cerrada desde hace años. Después una señora mayor me dice, venga a comer con nosotros. Yo pregunté, ¿hay un restaurante? No. Venga a comer con nosotros. Entonces fui a comer con ellas y su hija y luego durante la comida me dicen, quédese aquí, venga a vivir aquí, porque estamos tan solos, tan aislados, sin agua, sin teléfono, sin nada. Ahora comprendo por qué hay que mirar. Yo había visitado ya 2 casas más atractivas en todos los aspectos. Pero la palabra de aquella mujer me conmovió profundamente. Son los pobres los que a menudo nos hablan.
Yo me digo, es extraordinario, más quieres ir lejos en una experiencia de vida, de comunión con Cristo y con la Iglesia, más esencial no olvidar las grandes dificultades. Bien, al contrario, zambullirse en las dificultades y realizar allí una vida de comunión donde el amor sería el centro de todo. En esta certeza había esta posibilidad única de decirse a sí mismo y a Dios acogiendo gentes que huían. En Lyon había algunas personas que hacían lo imposible para decir a esos hebreos que estaban en tierras ocupadas de encontrar la casa de Thésée. Ellos serían acogidos. Hacía falta que fuesen hombres. Yo no pedía apellidos, nombres, pues no me interesaba. Todo lo demás era delicado para nosotros. Se trataba de vivir con nada. Dos años después se da cuenta que en 1942 se arriesga su vida al mismo tiempo de la que él acoge. Y ante esta cuestión de muerte, de nuevo elige esta ofrenda. Sabíamos lo que nos esperaba, que nos descubrieran todos y nos restaban todos. No sabíamos muy bien dónde nos llevarían. No conocían aún la historia de los campos de concentración. Esta noche realizó como no se había producido ante lo que puede significar el miedo de una desgracia que no tenía nombre. Todo va a desaparecer. En este momento le decía a Dios que yo no viva más, que yo sea arrestado, que mi vida se acabe pronto en este mundo. Pero lo que he empezado aquí continúe. Es todo lo que yo esperaba, que todo siguiera. Creo que la paz volvió a través de esta ofrenda. Más tarde, algunos hermanos irán a su encuentro haciendo votos de celibato, de vida común y de simplicidad de vida. Así empieza la comunidad de Thésée, donde vivirán hermanos de diferentes confesiones cristianas, cuyas reglas dicen: ten en el corazón la pasión de la unidad del cuerpo de Cristo. Lo impresionante en esta entrega de trabajar por la unidad para la reconciliación es el deseo de ir al encuentro del otro. Desde el principio, su vida ha sido marcada por el ejemplo de su abuela, que de una manera totalmente inesperada, siendo protestante, deseó ir a rezar en una iglesia católica. Esta abuela ha marcado mi vida. Mi padre decía de ella: ha arriesgado su vida con los pobres, bajo los bombardeos. Ella era viuda, sus 3 hijos combatían en el frente. Ella, bajo el fuego enemigo, albergaba en su casa pobres, mujeres que daban luz a personas mayores, y un día oficiales franceses le pidieron que se marchara con todos. Llegando al sur de Francia, mi abuela dijo: no se puede vivir otra vez lo que he vivido y ver lo que yo he visto. Buscar la paz a todo costo, buscar la paz. Entonces, ella realiza que, siendo ella de una vieja familia protestante, desde la Reforma, ella tenía que buscar, iba a la Iglesia Católica.
Se trata de reconciliarse, se trata de hacer gestos fuertes, valerosos, que salen toda la tradición familiar, porque es para un bien mucho más grande, la paz en Europa. La paix en Europe. Se trataba de dejar sus sentimientos para ir hacia el prójimo. Son unos pasos de conversión. Yo pienso que no habrá unidad cristiana si no vamos al encuentro de los otros. Y fundamentalmente podemos decir que el empeño de los hermanos de Taizé es precisamente de ir más allá de las fronteras. Cuando los jóvenes empezaron a venir a Taizé, pensamos que lo mejor sería de construir algunas casas alrededor de una antigua iglesia a 4 kilómetros de aquí. Dejarlos allí era para nosotros darnos un periodo de reflexión, porque efectivamente era un ir y venir muy cercano de donde estábamos nosotros. Este ida y venir podía conciliarse aquello con la vida que llevábamos. Que nous menions. Después de haber conducido a los jóvenes a 4 kilómetros de aquí, nos dijimos, la hospitalidad sin el Evangelio no nos permite de dejarlos allí fuera. Y como cada vez son más, hay que acogerlos en Taizé. Entonces construimos nosotros mismos pequeñas casas muy baratas. Después utilizamos tiendas de campañas, carpas, en fin, todo lo que es de lona, que va bien para el verano. Y en 1962 teníamos que tener necesariamente un lugar más grande para la oración. Construimos pues una iglesia. Los hermanos decían, ya verás, no es muy grande. Me costaba creerlo. Y en efecto, esta iglesia no era muy grande. La bondad del corazón no endormece. La bondad del corazón creativa y da imaginación. Frère Roger tenía una imaginación increíble. Cuando la iglesia se hizo demasiado pequeña, la reacción normal hubiese sido de escribir a la gente para decirles de no venir, porque no había sitio, pero Frère Roger dijo, vamos a destruir la fachada y poner una carpa delante de la iglesia. Y hemos rezado bajo esta carpa durante 15 años, siendo algo difícil de hacerlo, pues el agua de lluvia entraba, la acústica era imposible, pero lo hicimos. Pues Frère Roger es esta perseverancia y al mismo tiempo una gran flexibilidad. Una vida de comunión en Dios nos hace de nosotros personas de sospecha, más bien servidores de la confianza. Entonces, poco a poco nos decimos, ¿y si organicemos una peregrinación de la confianza sobre la tierra? Y es así que, a raíz de 1978, entre Navidad y el Año Nuevo, los encuentros internacionales de peregrinación de la confianza atraen cada año a millares de jóvenes del mundo entero y de todas confesiones. A raíz de la apertura de las fronteras en Europa, hemos ido a Europa Central, a Praga, peregrinación de la confianza. Quiere decir visitar los otros, ir hacia los otros. Estamos convencidos de la necesidad de ir hacia los otros para descubrir juntos que Dios está presente en nuestra vida, que Dios está presente en nuestro mundo,
donde a veces parece que la violencia tiene la ventaja, aunque no sea la realidad. No podíamos imaginar en nuestras vidas en Taizé acoger tantos y tantos jóvenes. ¿Qué tenemos para permitir un comienzo de descubrimiento, mismo si no es más que un pequeño comienzo, de un descubrimiento que continuará más tarde? Je crois que ce que nous avons de meilleur, ça doit être le fait. Creo que lo que tenemos de mejor debe ser el hecho de que hombres durante todas sus vidas han decidido de vivir una aventura que les cuesta, que supone en sí mismo, en mis hermanos, una lucha interior de cada momento. Yo diría, y no es muy fácil de comprender, que lo más fuerte que viven aquí es la oración en común. Es lo que deseamos para nuestra propia vida, mañana, mediodía y noche. Dès le départ, ce désir de construire une vie commune. He tenido desde el principio este deseo de construir una vida común, donde la bondad de corazón, la reconciliación diaria serían una llamada evangélica que nos permitiría un día de decir primero a los cristianos, ¿pero qué significa la referencia a un Dios que no es más que amor, aun si estamos separados y discutiendo siempre? ¿Cómo podéis pensar que esta comunión que es Cristo, la Iglesia, pueda hablar a hombres que no tienen la fe cristiana? ¿Cómo vivimos la oración de Cristo? Que seamos unidos para que vivimos sea creíble. Habían luchas sin cesar. Desde el principio era un protestante que quería fundar una comunidad monástica, pero era completamente incomprensible. Después quería rezar juntos con cristianos que venían de diferentes iglesias. Y eran luchas sin cesar, pero luchas serenas. Y yo creo que esas luchas y la contemplación, las dos juntas, es lo que ha hecho avanzar la vida. Si pudiésemos ser más que hombres de la confianza, de la esperanza, de la comunión. Jesucristo es comunión. Es esta intuición de Frère Roger retuvo al fundar la comunidad de Taizé. ¿Cómo podemos hablar de paz y de un Dios de amor y seguir separados? Es imposible. Entonces, Frère Roger empezó este camino y ha tratado de decir sus pasos en una frase simple. No podemos vivir la reconciliación yendo más allá de nuestras fronteras confesionales.
Para mí eso es lo interesante en el trabajo espiritual y teológico de Taizé, es que nos sentimos momentáneamente más allá de nuestras divisiones confesionales para tratar de vivir juntos una comunidad cristiana. Vemos, por ejemplo, en Taizé, pero también en los encuentros de jóvenes o en otros movimientos económicos, la unión de cristianos en comunión de fe pasa delante de la unidad de las iglesias en la uniformidad doctrinal que es imposible de encontrar. Hay pues que convertirse al Evangelio, es decir, volverse cristianos. Y cuando lo somos, no hay ni judíos, ni griegos, ni protestantes, ni católicos, ni hombres, ni mujeres. Un día, el Papa Juan XXIII recibe a Frère Roger y viendo a Frère Roger dice, ¡ah, la pequeña primavera de Taizé! Era decisivo el encuentro con este Papa Juan XXIII. Nuestra comunidad no sería lo que es sin este encuentro con Juan XXIII. Los dos hombres se comprendieron rápidamente y comprendieron que una reconciliación era posible. Ahora, una reconciliación entre cristianos es posible. Esto ha dado un gran auge a nuestra comunidad. Pienso que podríamos probar de explicar un poco la historia que permite a personas inspiradas por el Espíritu Santo de encontrarse. A principios de los años 40, el abad Paul Couturier, que es al origen del grupo de los DOM, un grupo de diálogo ecuménico entre teólogos católicos y protestantes, va a Taizé a ver a Frère Roger, que tiene a esta época 25 años. El abad Paul Couturier entiende enseguida que es un hombre de Dios y quiere realmente que Frère Roger vea al cardenal Gerlier. El cardenal Gerlier, visitando a Frère Roger y sus hermanos de Taizé, les dice: es necesario que vayáis a esta primera visita del Papa, la primera audiencia del Papa Juan XXIII, que acaba de ser elegido. Podemos decir que existe como una red espiritual, una red de colaboración, una red suscitada por el Espíritu Santo. Pues bien, es impresionante sentir que la red Net for God ha sido como suscitado en este momento. Es nuestro hermano, Paul Couturier, que tuvo esta idea del monasterio invisible, que hoy se hace visible. Y bien, podemos decir que hay como una emulación del Espíritu Santo, un empuje del Espíritu Santo que va en el sentido del Espíritu Santo. Mi gran enemigo es el desaliento. Nos podemos preguntar de qué sirve continuar, seguir. Y no. La pregunta se hace, la respuesta será dada poco a poco. Es dada cuando caminamos día tras día. Para este mes podemos orar por la comunidad Taizé, para todos los que como Frère Roger trabajan por la unidad de los cristianos.
La palabra de este mes es el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. No hay mayor amor que el de dar la vida por aquellos que se ama.